entonces, permítame tantito. Bien, entonces obtuvimos, bueno, más bien íbamos a ver, o más bien ustedes iban a tratar de obtener la transformación inversa, ¿sí estamos de acuerdo? O sea, pasar del sistema 2 al sistema 1 y normalmente se llega a esta ecuación. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí nos quedamos, ¿verdad? Bien, creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? A ver, pregunta. Sí, ahí nos quedamos, ¿no? Sí, es lo que nos comentó que hiciéramos y bueno, al menos yo sí llegué a ese resultado ahorita que ando comparando, sí llegué. Ok, perfecto. Entonces, hasta ahorita entonces ya sabemos de dónde vienen, o más bien, sí, bueno. De todas maneras, como ven, estas 4 ecuaciones, bueno, creo que aquí en la siguiente diapositiva, aquí está ya el condensado. Entonces, aquí ya tenemos justamente desarrollada, pues, todas las matrices de transformación, tanto de esfuerzos como de formaciones. Bien, esto obviamente aquí ustedes no ven ninguna propiedad del material. Esto es justamente la transformación de los tensores de esfuerzos y de formaciones. No tiene nada que ver con el material. Mientras el material podamos asumir que son deformaciones pequeñas, es decir, que los desplazamientos son pequeños en comparación con las dimensiones del elemento representativo del cuerpo, de la estructura. Entonces, para cualquier material que cumple esa condición, pues estas transformaciones aplican. Bien, ¿dudas hasta aquí? Ahora, lo que sí es importante es que todas estas transformaciones que vimos para pasar, sí, en sistema LT o XY, todas estas transformaciones que acabamos de ver, para un material isotrópico, bueno, lo que se transformaría sería el tensor de esfuerzos, pero no necesariamente las matrices de rigidez, es decir, si tuviéramos un material metálico que formara parte de una membrana, estas ecuaciones constitutivas seguirían aplicando, o sea, la ecuación de flexibilidad, la ecuación de rigidez, seguirían aplicando. Obviamente, si ustedes cambian de sistemas de coordenados, tienen que proyectar los tensores de esfuerzos o deformaciones, pero las propiedades siguen siendo las mismas, es decir, la matriz de rigidez proyectada o la matriz de flexibilidad o la matriz de coeficientes de expansión térmicos o la matriz de coeficientes de expansión higrométricos o la rigidez térmica o la rigidez higrométrica proyectada en cualquier sistema de coordenados seguiría siendo la misma. Es decir, esta transformación que tenemos acá abajo, pues serían ociosas para un material isotrópico, pero para nuestro caso, que no tenemos un material isotrópico, tenemos un material anisotrópico, específicamente un material ortotrópico, estas transformaciones para obtener o proyectar los tensores de rigidez, los tensores de flexibilidad, de coeficientes de expansión térmico, de coeficiente de expansión higrométrico, de rigidez térmica, de rigidez higrométrica, son indispensables. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces, vamos a pasar ahora, bueno, hasta ahorita hemos visto todo esto, estas ecuaciones, y obviamente como vimos estas transformaciones, queremos proyectar, pues, saber cuál es su matriz de rigidez y flexibilidad en otros sistemas de coordenados que no sean los ejes principales, pues necesitamos estas transformaciones. Y para estas transformaciones, pues necesitamos las matrices de transformación de esfuerzos y de formaciones. Bien, pero
Todo esto me dicen comportamiento elástico. Es decir, estas ecuaciones lo que me describen es un comportamiento, o sea, son combinaciones lineales, porque de todas maneras, pues esta es una matriz que son constantes. Es decir, el tensor de formaciones, por ejemplo, en esta forma, depende de los esfuerzos delta T y delta H. Pero como estos son constantes, en realidad aquí tenemos tres ecuaciones algebraicas. Entonces, las tres ecuaciones algebraicas me están describiendo cada una de las componentes del tensor de formaciones en este caso, pero podría ser la ecuación de rigidez, y en su caso serían las componentes del tensor de esfuerzos. Y esas tres ecuaciones lo que me dicen es que justamente la variable dependiente va a ser igual a una constante por la primer componente de la variable independiente más otra constante por la segunda componente de la variable independiente más una constante por la tercera componente de la variable independiente, etcétera. ¿Sí? O sea, eso lo que me representa es una combinación lineal. O sea, recuerden sus cursos de álgebra lineal, pues una combinación lineal es algo, o sea, la variable dependiente va a ser igual a algo de una primera variable independiente más algo de la segunda variable independiente más algo de una tercera variable independiente, etcétera. Esa es una combinación lineal. Esos algos, esos coeficientes, son constantes. Entonces, estas ecuaciones que están aquí, pues, me están representando eso. Es decir, yo les pregunto, por ejemplo, si como esta ecuación que tenemos aquí, tenemos las deformaciones en función de los esfuerzos delta T y delta H en el sistema de ejes principales. Quiere decir que la primer componente de nuestro tensor de deformaciones es epsilon L. Yo les pregunto, desde el punto de vista matemáticas, ¿cuál es el límite de epsilon L? Pregunta. Hey, no los escucho. No, ni idea. O sea, eso es de matemáticas. O sea, sigma L, ¿a qué va a ser igual? Pues a S11 por sigma L más S12 por sigma T más delta T por alfa L más delta H por beta L. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el límite de epsilon L? ¿Cuáles son los límites de epsilon? ¿Cuál es el intervalo en el que epsilon L es válido? ¿O va a arrojar un valor? Pregunta. Ya no los escucho. ¿Qué pasó? O sea, supuestamente tengo aquí 10 gentes. Bueno, ¿alguien de las 10? ¿No? ¿Nada? A ver, si epsilon L va a depender de sigma L, de sigma T, de alfa L y de beta L, por ejemplo, ¿cuál es el intervalo de
sigma L, desde el punto de vista matemáticas. O sea, puramente desde el punto de vista matemáticas. A ver, otra vez, se los pongo más fácil. La ecuación de la recta. Vamos a poner que tenemos un sistema de ejes coordenados x, y, z. Y tengo una recta que aparece en el plano XY. Su ecuación sería y igual a m multiplicado por x más una ordenada al origen. ¿Estamos de acuerdo? Bien, yo les pregunto, ¿cuál es el intervalo para y? ¿Cuáles son los límites de y? O sea, y desde dónde hasta dónde puede ir. Menos infinito, infinito. De menos infinito a infinito. Ahora les hago la misma pregunta porque es lo mismo. Epsilon L, desde el punto de vista matemáticas, de acuerdo con lo que nos dice la ecuación, ¿cuáles son sus límites? Sería de 0 a L. A ver, otra vez. ¿Por qué de 0 a L? O sea, O de ya menos L a habíamos L. quedado. O sea, es que a mí lo que me sorprende es que yo les pregunto con peras y me responden con manzanas. O sea, no encuentro esa lógica, pero si me están respondiendo eso, es que no hay aprendizaje significativo. Eso es lo preocupante, pues. ¿Sí? O sea, si yo les estoy diciendo que y es igual a m por x más b, ya es lo que me representa es una línea recta. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, la única diferencia con la ecuación que estamos obteniendo, es decir, que epsilon L es igual a S11 por sigma L más S12 por sigma T más delta T por alfa L más delta H por beta L, es que tenemos varios términos, pero todos los términos siguen siendo del mismo grado, es decir, es de grado 1. O sea, es una combinación lineal. ¿Sí? Ok, entonces reformulo otra vez. Epsilon L, desde el punto de vista de las matemáticas, ¿cuál es su intervalo? ¿O cuáles son los límites para epsilon L? Hey, no los escucho. Puede ser de 0 a 1. Otra vez. A ver, tú tienes una ecuación que te dice y es igual a mx más b. ¿Cuáles son los límites para y? Ya me lo dijeron. De menos infinito a infinito. De menos infinito hasta más infinito. Ok. Lo que tenemos en decir que la ecuación epsilon L va a ser igual a S11 por sigma L más S12 por sigma T más delta T por alfa L más delta H por beta L, es exactamente lo mismo. Siguen siendo las dos una combinación lineal. ¿Ok? Entonces, otra vez. Epsilon L. ¿Cuáles son los límites para epsilon L desde el punto de vista matemáticas? De menos Escucho. infinito a infinito. Desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué significa eso?
sea, desde el punto de vista matemática sabemos que es una combinación lineal en donde la variable dependiente puede tener valores desde menos infinito hasta más infinito, como también el intervalo de las variables independientes puede ser desde menos infinito a más infinito. Con ese modelo matemático estamos describiendo el comportamiento de ese material. Ok, entonces aquí viene un problema desde el punto de vista físico. ¿Cuál es el problema que tenemos desde el punto de vista físico? Al describir el comportamiento de ese material con esta ecuación, con esta combinación lineal. Desde el punto de vista físico, ¿verdad? Sí. Pues que no puede ser desde menos infinito hasta infinito porque estamos hablando de deformaciones pequeñas, bueno, de desplazamientos pequeños. No es nada más por eso, sino que sabemos necesariamente que en ningún material que existe en la realidad, la deformación puede ser desde menos infinito a más infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, tenemos ahí una limitante. Quiere decir que este modelo nada más nos sirve para describir una parte del comportamiento de ese material. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, el modelo matemático, ¿sí?, nos dice que es una combinación lineal, pero nosotros desde el punto de vista físico del material, sabemos que la parte en donde el material se comporta lineal elástico no va de menos infinito a más infinito, sino que está acotado. Quiere decir que este modelo matemático nos sirve nada más para representar el comportamiento del material en un determinado intervalo. Yo les pregunto, ¿cuáles son las propiedades o el conjunto de propiedades mecánicas que les dice justamente cuáles son los límites de ese comportamiento lineal? No los escucho. La rigidez. No, a ver, otra vez. ¿Qué es la rigidez? Vamos a suponer que yo tengo un resorte. ¿Ok? El resorte obviamente es una estructura porque tiene una forma, es un alambre que está enrollado, ¿no? Tiene un diámetro y tiene un alambre, el diámetro de un alambre, ya es una estructura. Pero el comportamiento elástico de ese resorte está dado por una ecuación que también sería o describiría una línea recta, que sería la fuerza que se está desarrollando en el resorte va a ser igual a una constante por el desplazamiento. Esa constante es la rigidez. Ok. Yo te pregunto, desde el punto de vista matemáticas, ¿cuánto es los límites de F para el resorte? Desde Pregunta, menos infinito a responde. infinito. Desde menos infinito más infinito. Entonces te pregunto, ¿la rigidez del resorte te dice algo sobre los límites en los cuales ese resorte puede funcionar desde el punto de vista en donde esa ecuación es válida? ¿Te dice algo? Pues la rigidez es la relación entre los Otra desplazamientos ahí. Otra vez. F es igual a K por delta. ¿Ok? Esa ecuación te está, o sea, K te está diciendo los límites de F. Sí.
No, No. porque F puede ser desde infinito hasta menos infinito desde el punto de vista matemáticas. K no te dice absolutamente nada sobre los límites de F. O sea, sí necesito que hagan un esfuerzo. Yo sé que vienen arrastrando años, tal vez décadas, de una enseñanza que no fomenta la reflexión, pero lo que necesito es que se concentren en las oraciones que yo estoy diciendo y traten de aquí de procesarlo en su cabeza, ¿sí? Porque si no hacen ese procesamiento, no hay aprendizaje significativo. Entonces, es lo mismo, lo que siempre les reclamo. Es decir, si yo estoy hablando de peras, pues no me pueden responder con manzanas, me tienen que explicar o responder en términos de las peras, no de las manzanas. Entonces, la rigidez no me dice absolutamente nada sobre los límites. Me dice la relación que hay entre la fuerza y el desplazamiento, pero no me dice nada sobre los límites. Entonces, yo aquí, volviendo a nuestro caso, ¿sí? O sea, vamos a suponer que yo tuviera al revés, ya que su compañero mencionó lo de la rigidez. Ahora, tengo mi ecuación de rigidez, tengo sigma L. Sigma L va a ser igual a Q11 por epsilon L más Q12 por epsilon T menos delta T por E alfa L menos delta H por E beta L. O sea, sigue siendo una combinación lineal. Desde el punto de vista matemáticas, sigma L, los límites de sigma L serían desde menos infinito a más infinito. Y una de las proporciones, porque aquí hay varios efectos, justamente por eso es una combinación lineal, uno de esos efectos justamente es el comportamiento, digamos, puramente mecánico. Y justamente Q es una matriz de rigidez porque me relaciona los esfuerzos con las deformaciones. Claro, no es una rigidez de la estructura, es una rigidez del material. Y Q11, ¿cuál es el valor de Q11? ¿Cómo obtengo Q11 en función de las propiedades del material? Pregunta. ¿A qué es igual Q11? Ahí vean sus notas. ¿Q11 es igual a qué? En términos de las propiedades de ingeniería. Hey, no los escucho. Q11, ahí vean sus notas. ¿Cuánto es Q11? ¿A qué vale en términos de las propiedades de ingeniería? Q11 es igual a E subíndice L. O sea, el módulo de elasticidad en L, entre. Bueno, entre 1 menos la relación de Poisson en LT por la relación de Poisson en TL. Ok, muy bien. Ahí está. Eso sería una de las componentes de la rigidez del material. Ok, yo les pregunto, ¿esas propiedades les dice algo sobre los límites de sigma L? Ya hablando desde el punto de vista físico. O sea, el módulo de elasticidad en L, la relación de Poisson LT o la relación de Poisson TL, ¿les dice algo sobre los límites que puede tener sigma L?
No. No. Ok. O sea, quiere decir que las propiedades que hemos visto hasta ahorita no les dicen el intervalo en el cual esta ecuación que está aquí es válida. Por eso necesitamos otras propiedades, pero en principio ustedes ya vieron todas esas propiedades mecánicas que sí les dicen el límite del comportamiento lineal elástico. ¿Cuál es el conjunto de propiedades mecánicas que les dice justamente esos límites? Límites del comportamiento lineal elástico. El esfuerzo máximo que corres. Bueno, el esfuerzo máximo es parte de esas propiedades. ¿Cómo se llama ese conjunto de propiedades mecánicas? Bueno, sí es, o sea, sí es preocupante. Fíjense, porque ustedes están en 7 de 8 en una carrera en donde las estructuras y los materiales son una parte fundamental. Y lo que le estoy preguntando, pues es algo sumamente fundamental. Entonces, yo digo, ¿por qué no me lo pueden responder? O sea, esa es lo que mi pregunta yo me hago aquí adentro de mí. Y digo, bueno, ¿por qué no me lo pueden responder? Bueno, eso significa que no ha habido un aprendizaje significativo de un concepto que es muy fundamental en una carrera en donde las estructuras y los materiales son sumamente fundamentales. Bien, yo tengo dos hipótesis. Una, obviamente, no están acostumbrados a la reflexión. ¿Sí? Entonces se graban las ecuaciones, se memorizan las ecuaciones, pero no reflexionan en lo que significa. Dos, tal vez se los explicaron, tal vez en su momento pues sí le entendieron, pero tal vez no se interesaron. Pero si no se interesaron, entonces yo cuestionaría, pues, si en realidad quieren ser ingenieros en aeronáutica. Por eso, la pregunta más importante, siempre, 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 tienen que estarse cuestionando ustedes mismos si realmente lo que están estudiando es lo que quieren estudiar. Porque, es decir, yo ahorita, pues, claro, voy a resolver esa duda, o más bien les voy a responder la misma pregunta que yo les hice. Pero ese no es el fondo. El fondo es que estamos hablando de un concepto sumamente fundamental y ustedes en principio ya llevaron muchos cursos de estructuras en donde en principio debieron constantemente estar manejando esos conceptos. Pero lo extraño es que les pregunto esos conceptos fundamentales y no me lo saben responder. Entonces, ¿qué quiere? Que lo hicieron como mecánicamente. Pero si lo hicieron mecánicamente, pues quiere decir que tal vez no hubo mucho interés
Pero si no hubo mucho interés, pues yo cuestionaría justamente la vocación. O sea, ese sería, digamos, el problema más fundamental. Bueno, ok. Igual no puedo pasar aquí todo el tiempo reflexionando en todas esas cosas. Bien, entonces todo el conjunto de propiedades que me dicen los límites del comportamiento elástico para un material son las propiedades de resistencia. Entre ellas, como dice su compañero, pues está el esfuerzo máximo para algunos materiales, por ejemplo, para los frágiles. Pues sí, el esfuerzo máximo me indicaría cuáles son los límites de ese comportamiento. Es la resistencia. Pero aquí vuelvo, y creo que vale la pena hacer esa reflexión. Es decir, ¿cuál es la función de una estructura? Soportar cargas. O sea, soportar cargas. ¿Cómo sabes que esa estructura que estás diseñando va a soportar esas cargas? Aquí vamos a replantear. Ok, lo voy a poner desde otro punto de vista. ¿Cuándo va a fallar la estructura? Cuando las cargas sobrepasen la resistencia de Otra la vez. estructura. ¿Cuándo va a fallar la estructura? O sea, la estructura es ¿qué cosa? Es la unión de dos cosas importantes. ¿Cuáles son esas dos cosas importantes que, resultado de unir esas dos cosas, ya tengo una estructura? Se los vuelvo a replantear. Es decir, por ejemplo, tengo una viga. ¿Sí estamos de acuerdo? Tengo una viga. ¿Ok? A ver, ¿qué necesariamente cuáles son los datos que ustedes necesitan de esa viga para poder calcular cualquier cosa? ¿Qué Su necesitan? longitud. ¿Eh? La longitud de la viga. Por ejemplo, la longitud de la viga. ¿Qué más? El área de la sección transversal. Ok. ¿Qué más? Los tipos de Pues, apoyos en los que está la viga. ¿Cómo? Los tipos de apoyo en los que está la viga. Ok. Todo esto. Bueno, entonces quiere decir que una de las cosas importantes de las dos cosas que yo les estoy hablando es que necesitan una geometría. La longitud describe la geometría. El área de la sección transversal describe una geometría. O sea, ustedes necesitan tener la geometría. Pero no es suficiente nada más con la geometría. ¿Qué necesitan además de la geometría? Conocer las cargas que se apliquen No. en la geometría. No, algo más fundamental. Saber de qué material está hecha la Saber geometría. de qué material está hecho. Entonces, ¿cuáles son los dos conjuntos de cosas que unidos ya te forman un elemento estructural? Pues la geometría y el material. La geometría y el material. Ok, ya estamos avanzando. Ok. Yo te pregunto. Yo les pregunto. Entonces, ¿cuándo va a fallar la estructura? Cuando falle la geometría. O sea, es independiente del material, o sea, no importa qué material tienes. O sea, No, cuando falle la geometría o falle el material. otra vez. ¿Para qué necesitas la geometría?
A ver, dime, ¿cómo calculabas el esfuerzo en el material del que está hecha la estructura a partir del momento flector que hay en una viga, por ejemplo? Léeme la ecuación. Sigma era igual a qué, ¿por qué? ¿Cómo calcular el momento flector? No, otra vez. A ver, necesito que pongan Solo escuché atención la en las pregunta. oraciones que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, tú tienes una ecuación que te decía cómo es el esfuerzo en el material del que está hecha una viga a partir del momento flector. ¿Cuál era? Sigma es igual a qué? O sea, esa es una ecuación también muy básica de estructuras, de vigas, por ejemplo. Creo que le llaman coloquialmente la ecuación de la escuadrilla. A ver, ¿cuál es? Sigma es igual a qué? El momento flector sobre el momento de inercia. ¿Así nomás? No, es el momento. No. O sea, híjole, nos están sorprendiendo cada vez más. El momento flector, por la distancia que hay entre el eje neutro al punto en el que ustedes quieren conocer el esfuerzo, dividido entre el momento de inercia de la sección transversal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, eso te va a decir cuándo va a fallar la viga. Ahí hay cargas y geometría. Eso te va a decir cuándo va a fallar la viga. No, Ok, entonces vuelvo a reformular. La estructura va a fallar cuándo. ¿Qué me dijeron que era la estructura? geometría y el material. Ok, el que ya está vimos ahí. que la geometría no, esa ecuación hay geometría, cargas y geometría, pero esa ecuación no te está diciendo cuándo va a fallar la estructura. Yo te pregunto, entonces, ¿cuándo va a fallar la estructura? Si no es la geometría. Cuando falla el material. Cuando falle el material. O sea, quiere decir que la estructura va a fallar cuando en algún punto del dominio de esa estructura el material que hay ahí esté fallando. Ok. Entonces, vean ustedes la importancia de saber ese concepto de resistencia, porque si la estructura está diseñada para soportar cargas, o sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes tienen que saber
Bien, entonces creo que ya estamos bastantes, no sé si todos, pero bien. Entonces quiere decir que la estructura va a fallar cuando falle el material. Entonces, ahí la importancia de que si ustedes van a enseñar estructura, pues necesitan saber no solamente el comportamiento de la estructura como tal, sino necesariamente el comportamiento de los materiales. ¿Por qué? Porque la estructura va a fallar cuando el material falle. Entonces, una persona que en realidad sabe de estructuras, como se espera de un ingeniero en aeronáutica, pues entonces, intrínsecamente, necesita saber del comportamiento de materiales. Si no sabe del comportamiento de materiales, pues entonces no sabe de estructuras. Así. Entonces, aléjense de los falsos profetas. Si hay una persona que dice, no, yo soy el chipocludo en estructuras, pero no sabe de comportamiento de materiales, es un falso profeta. Aléjense de ese falso profeta. Necesariamente alguien que sabe de estructuras sabe de materiales. Al revés, no. Sí, puede haber mucha gente que se dedica y es un especialista en materiales, y ahí sí, no necesariamente tiene que saber de estructuras. Pero si una persona dice que sabe de estructuras, pero no sabe del comportamiento de los materiales, entonces no sabe de estructuras. ¿Sí? Bien. Ok, entonces todo eso es para reflexionar en la importancia del concepto, de los conceptos que estamos viendo de materiales. Bien. Entonces, estas propiedades son propiedades de resistencia que me van a decir cuándo va a fallar el material. ¿Por qué es importante? Pues porque la estructura va a fallar cuando falle el material. Entonces, una de esas propiedades es la resistencia, o sea, resistencia, propiedades de resistencia. Una de esas propiedades es la resistencia estática. Bien, entonces ya vimos al inicio de este curso que había materiales dúctiles que van a fallar cuando ceden. Y había materiales frágiles que van a fallar cuando se rompen. Bien, pero aquí tenemos un problema porque, visto desde el punto de vista general, pues yo tengo el dominio de mi estructura está hecho de una infinidad de puntos. Uno de esos puntos, en cada punto de esa infinidad de puntos que forma el dominio de una estructura o de un cuerpo, ahí va a haber un tensor de esfuerzos. En el caso más general, ese tensor de esfuerzos estaría representado por 6 componentes. Con esas 6 componentes ustedes pueden recrear el tensor de esfuerzos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, vamos a suponer que yo tengo un material isotrópico, es decir, tiene las mismas propiedades en todas direcciones. Vamos a suponer que tengo un metal, un acero o un aluminio, por ejemplo, que podemos considerar que se están comportando de una manera dúctil, es decir, van a fallar cuando ceden. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál sería entonces la propiedad asociada al comportamiento de este acero o aluminio que me va a decir la resistencia estática de este material? Eso ya lo vimos. Ya, ¿cuál es el parámetro de resistencia asociado a este material dúctil?
¿Sería el esfuerzo de excedencia? El esfuerzo de excedencia. Ahora, como es un material isotrópico, pues tienes un esfuerzo de excedencia. Pero en un punto dado de esa estructura con ese material dúctil que tiene un esfuerzo de excedencia, yo tengo 6 componentes del tensor de esfuerzos. O sea, eso es lo que me está describiendo el estado de esfuerzos que hay en ese punto. Son 6 componentes del tensor de esfuerzos: sigma X, sigma Y, sigma Z, tau YZ, tau XZ, tau XY. ¿Ok? Bueno, entonces tengo un problema. ¿Cómo sé si ese estado de esfuerzos que hay en ese punto me va a producir la falla del material o no? Tengo un problema porque tengo que comparar 6 componentes del tensor de esfuerzos contra un parámetro de resistencia, que sería el esfuerzo de excedencia. Bien, entonces, ¿cómo hago eso? Pues es complicado, ¿no? Comparamos. Porque tendría que comparar cada tensor que está en cada punto del material. A ver, tengo 6 valores. Tengo un número que va a ser, que me va a representar sigma X. Tengo otro número que me va a representar sigma Y. Tengo otro número que me va a representar sigma Z. Tengo otro número que va a ser el valor de tau YZ, otro que va a ser el valor de tau XZ y otro que va a ser el valor de tau XY. Y tengo un valor que es el valor del esfuerzo de excedencia. Entonces yo les pregunto, ¿cómo comparo estas 6 componentes del tensor de esfuerzos contra este solo parámetro de resistencia? O sea, la pregunta es muy fundamental. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? O sea, todavía no estoy hablando de específicamente del material compuesto. Estoy hablando de todos los materiales que ustedes ya normalmente debieron de haber manejado, que pues, manejan sus cursos de estructuras, hacen ejercicios con acero, con aluminio. O sea, ¿cómo comparo las 6 componentes del tensor de esfuerzo contra mi parámetro de resistencia para saber si ese estado de esfuerzo me va a producir la falla o no? Es sumamente importante. Bueno, de aquí, de este gran silencio, sacamos otro aprendizaje, ¿no? Que muchos de los conceptos más fundamentales de estructura, pues no los han aprendido en realidad, ¿no? Bien. Eso
claro, en sí mismo es un problema, pero también es una oportunidad para que ustedes, antes de que salgan, pues ya saben lo que les hace falta y pónganse a subsanar o a rellenar esos huecos que les hacen falta. Yo aquí, pues, trato, en la medida de lo posible, de subsanar esas deficiencias. Pero si se fijan que son tan grandes que yo no puedo hacer aquí, o sea, yo hago mi mejor esfuerzo porque incluso muchos de estos temas que estamos viendo, ni siquiera los debería yo tratar porque en principio, como eso de transformación de esfuerzos y de deformaciones, pues yo lo tengo que tratar porque cuando me llegan aquí en séptimo, pues no lo saben. Entonces lo trato. Esta reflexión que estamos haciendo sobre la resistencia de los materiales, en principio ustedes ya la deberían de saber, pero como normalmente me topo con esta misma circunstancia, pues lo tengo que ver. ¿Sí? Entonces, lo que necesitan hacer ustedes es tomar su vida en sus manos, porque recuerden ustedes que en principio ustedes son mayores de edad. Segundo, los que van a ser ingenieros son ustedes. Si ustedes no hacen por buscar su propio conocimiento, su propio desarrollo, pues estarán a merced de lo que la escuela y los profesores les quieran dar. Habrá profesores que traten de hacer un esfuerzo porque ustedes aprendan, pero habrá otros que no. Pero al final ustedes van a recibir un título que en principio les dice que son ingenieros en aeronáutica. Entonces, en su propio interés de ustedes, pues necesitan aprender lo que es importante para un ingeniero en aeronáutica. Yo hice mi esfuerzo en hacerles ver cuáles son las áreas fundamentales, qué es la ingeniería, qué es la ingeniería aeronáutica y cuáles son las áreas importantes que ustedes tienen que desarrollar. Bueno, pues entonces siempre háganse su pregunta, ¿estoy desarrollando las competencias para ser un buen ingeniero aeronáutico? Si la respuesta es sí, pues qué bueno. El problema es que yo estoy viendo que la respuesta es no. Ahora, yo hago mi mejor esfuerzo por subsanar estas deficiencias de la mejor manera, pero a final de cuentas, ustedes son los dueños de sus vidas. Si ustedes quieren ser unos buenos ingenieros en aeronáutica, ustedes mismos tienen que buscar su aprendizaje. Ustedes mismos tienen que buscar su desarrollo. Si yo estoy viendo que no estoy aprendiendo, pues o busco otros profesores o me pongo yo por mi cuenta a estudiar lo que debería yo estar aprendiendo. Porque finalmente ustedes van a ser los perjudicados, no nosotros. Es decir, como les repito, los malos profesores con los que pasaron, pues ellos van a seguir dando sus clases, van a seguir cobrando su salario, no les va a pasar nada. Si en algún momento ustedes tienen un problema por cuestiones profesionales porque no aprendieron correctamente los conceptos, ese va a ser su problema. Entonces, en el mejor interés, si yo fuera estudiante, pues yo trataría de aprender lo que es importante para diseñar una estructura, para diseñar motores, para diseñar aviones. Entonces, sí es algo que ustedes tienen que reflexionar. Ahora, si a mí me interesan las estructuras, me interesan las máquinas térmicas, me interesan las aeronaves, me interesa la aerodinámica, pues no sé, o sea, como que me da interés por mí mismo de estar aprendiendo, porque me gusta, no es algo que me estén forzando a hacer. Entonces quiere decir que pues tendría vocación. Pero si por alguna razón no me gusta o me causa algo de insatisfacción el ponerme a estudiar, el tratar de aprender cosas sobre aerodinámica, sobre estructuras, sobre los aviones, entonces en el mejor, o sea, como recomendación para ustedes, en el mejor de los sentidos, es que en realidad se pongan a reflexionar qué es lo que a mí me gusta.
y traten de estudiar aquello que en realidad les guste. Traten de estudiar aquello para lo cual tienen vocación. Porque normalmente si ustedes estudian lo que les gusta, pues en algún momento van a ser buenos y les va a ir bien y van a estar a gusto y van a estar contentos. Pero si estudian algo que no les gusta, pues siempre va a quedar ahí una insatisfacción personal. Porque ustedes están jóvenes. Ya tienen todas las posibilidades de cambiarse de carrera, de cambiarse de institución, de buscar aquello que en realidad les guste. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a regresar al concepto de estructuras, de la resistencia de los materiales. Bien. Entonces, tengo un problema porque tengo que comparar 6 componentes del tensor de esfuerzo contra un parámetro de resistencia. Bien. Mucha gente, inclusive ingenieros, ¿no? Ya ven que se caen los puentes del metro. Eso refleja, obviamente, una deficiencia en la formación de los ingenieros. Justamente por no haber entendido todos estos conceptos que son fundamentales. Bien. Entonces, mucha gente, ingenieros, profesores, ¿no? Les sorprenda. Piensan, según ellos, que si comparan individualmente las componentes del tensor de esfuerzos contra el o los parámetros de resistencia, automáticamente van a saber si el material falla o no falla. Bueno, eso, en primera instancia, es un error. Un error fundamental, garrafal, que puede llevar a un accidente donde se mueran muchas personas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer, es un ejemplo que me gusta hacer porque refleja muy bien eso. Vamos a suponer que ustedes tienen una lámina de aluminio 2024 T3. Y vamos a suponer que este aluminio 2024 T3 tiene un esfuerzo de excedencia de 350 megapascales. Pero vamos a suponer que esta es una lámina rectangular que forma parte de una membrana y que la membrana está cargada en 2 direcciones. De tal manera que ustedes analizan los esfuerzos en un elemento representativo de esa lámina, tendrían, por ejemplo, vamos a suponer, le pone un sistema de ejes coordenados X y Y, Z perpendicular a la lámina. Y vamos a suponer que los esfuerzos en el material que está hecha esa lámina, en dirección de X, sean 200 megapascales. Y en dirección de Y, menos 200 megapascales. Ahora, como estamos en una lámina que forma parte de una membrana, entonces le podemos hacer una simplificación de esfuerzo plano. Y entonces las componentes del tensor de esfuerzo se nos limitan a 3. Sigma X, sigma Y y tau XY. Sigma X vale 200 megapascales. Sigma Y está en compresión, son menos 200 megapascales. Si nosotros ingenuamente comparamos cada uno de esas componentes del tensor de esfuerzos y tau x y es 0, bueno, si comparamos cada una de esas 3 componentes del tensor de esfuerzos contra nuestro parámetro de resistencia, que son 350 megapascales, o sea, ingenuamente podemos pensar que ese material va a fallar. Sin embargo, ese material va a fallar. ¿Por qué? Porque el material es un material dúctil, falla cuando cede. ¿Por qué sucede la cedencia en un material dúctil? Por los esfuerzos cortantes. O sea, esos esfuerzos cortantes lo que producen es que en algunos planos cristalográficos van a producir deslizamientos, y esos deslizamientos acumulados en un volumen importante
al final lo que les representa es justamente un desplazamiento, y si relaciona ese desplazamiento con las dimensiones del objeto, pues van a tener una deformación, que en este caso pues va a ser una deformación plástica. O sea, quiere decir que el material falla porque cede. El parámetro de resistencia es un esfuerzo normal que les dice que es el esfuerzo de cedencia. Sin embargo, en realidad, los esfuerzos que son el motor de esta deformación plástica son los esfuerzos cortantes. Ahora, si ustedes trazan el círculo de Moore para este ejemplo, se van a dar cuenta, bueno, para trazar el círculo de Moore, ustedes necesitan conocer el estado de esfuerzos. Y si conocen el estado de esfuerzos, pueden identificar dos puntos en el círculo de Moore que son diametralmente opuestos, que pertenecen al círculo de Moore y que saben de antemano que son diametralmente opuestos. Uno de ellos tiene coordenadas sigma x, tau xy. Y el otro punto, que es diametralmente opuesto a ese, al primero, tiene coordenadas sigma y, menos tau xy. Si nosotros hacemos o trazamos el círculo de Moore para lámina, el material de esta lámina, entonces nos damos cuenta que un punto va a ser 200,0 y el otro punto va a ser menos 200,6. ¿Qué significa? Que esos dos puntos están sobre el eje de los esfuerzos normales y son diametralmente opuestos. Si trazamos el círculo de Moore, yo les pregunto, ¿cuál es el diámetro del círculo de Moore? ¿Cuánto es? 400. 400 megapascales. Eso vale el diámetro del círculo de Moore. Bueno, ustedes saben que el círculo de Moore está trazado en un plano en donde la variable independiente son los esfuerzos esfuerzos normales, y la variable dependiente son los esfuerzos cortantes. Pero entonces, si estos dos puntos están sobre el eje de los esfuerzos normales, son diametralmente opuestos, tienen un diámetro de 400 megapascales, entonces, se dan cuenta ustedes que en algunos planos, en el mismo punto, pero en algún plano, se va a desarrollar un esfuerzo cortante que tiene un valor de 200 megapascales. Ahora, ¿cuánto es el valor del esfuerzo cortante que se está desarrollando en una probeta que está sometida a tensión cuando cuando se llega al esfuerzo de cedencia? Se van a dar cuenta que el esfuerzo cortante máximo va a ser la mitad del esfuerzo de cedencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Si son 350, entonces ¿cuánto va a ser? 175. O sea, 175. ¿Sí estamos de acuerdo? 175. O sea, quiere decir que ustedes ya rebasaron el esfuerzo cortante que produce la cedencia. O sea, quiere decir, eso es equivalente a que si el diámetro del círculo de Moore, pues el diámetro del círculo son 400. Los 400, imagínense cuál sería el círculo de Moore o el diámetro del círculo de Moore para una probeta justo en el momento en que ocurre la cedencia. O sea, están alcanzando el esfuerzo de cedencia. Quiere decir que el diámetro del círculo de Moore más grande que podría soportar ese material serían un diámetro equivalente al esfuerzo de cedencia. El esfuerzo de cedencia son 350 megapascales, pero ustedes tienen un diámetro del círculo de Moore que son 400 megapascales. Entonces, significa que para ese estado de esfuerzos, es decir, 200 menos 200 y 0, ese estado de esfuerzos está produciendo la falla del material. Pero si ustedes ingenuamente compararan individualmente esas componentes, pues ingenuamente pensarían que eso no falla. Bien, lo que yo hice en este ejemplo, al decirles lo del círculo de Moore
Y al decirles que justamente el mayor círculo de Moore que puede soportar el material es equivalente al diámetro del círculo de Moore, el momento de la excedencia del material, es decir, a un diámetro equivalente al esfuerzo de excedencia, es que estoy usando un criterio de falla. Y específicamente estaría yo utilizando el criterio de falla del esfuerzo cortante máximo. Bien, entonces, continuando, porque este fue un ejemplo, ¿sí?, para entender que no se puede comparar directamente el tensor de esfuerzos con el parámetro o los parámetros de resistencia. Se tiene que pasar necesariamente a través de un criterio de falla. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, como normalmente, y eso es triste, justamente, es una de mis preocupaciones importantes, es que este escenario en el que estamos, todo esto que es recurrente, es decir, yo lo vengo padeciendo desde hace, no sé, seguramente más de 10 años, más de 15 años, no sé, como más de 10 años. O sea, me llegan aquí la gente en séptimo y no sabe cómo comparar el tensor de esfuerzos presente contra los parámetros de resistencia, lo cual pues es muy triste porque pues finalmente de eso depende que falle o no falle el material y por lo tanto que falle o no falle la estructura. Entonces, debido a eso, pues tengo que hacer un gran paréntesis que es absolutamente indispensable y tengo que ver lo que en principio ustedes debieron de ver desde hace ya mucho tiempo. Que es justamente algunos criterios de falla para materiales isotrópicos para posteriormente entrar a los criterios de falla que son los que nos interesan para materiales compuestos, que son para materiales ortotrópicos. O sea, todo esto debe ser un aprendizaje para ustedes, porque si no hay aprendizaje de todo esto, pues no sé. Bien, aquí tenemos, miren ustedes, un diagrama de cómo evaluar la capacidad de carga de un elemento estructural o de un elemento de máquina. Es lo mismo. Bien, entonces, tienen que entender que ustedes no pueden hacer ningún cálculo hasta que no tengan definida la estructura. Entonces es algo, o sea, muy importante que la gente a veces no entiende. La gente piensa que uno puede diseñar una estructura y calcula sus dimensiones. Eso no es cierto. Eso no es verdad ni es lo que sucede. Es como si, por ejemplo, imagínense una aeronave, aunque sea una aeronave muy pequeña, un ultraligero si ustedes quieren. Yo les pregunto, ¿cuántas piezas tiene una aeronave ultraligera? O sea, seguramente vamos a estar arriba de las 1000 piezas. Fácil. Ahora, cada una de esas piezas está definida en un dibujo de definición. Ya para poder fabricar todas esas piezas, pues cada una de ellas está especificada en un dibujo de definición. En cada dibujo de definición hay están todas las cotas necesarias para definir la geometría, pero no solamente eso, también están las cotas que definen el material, que definen las tolerancias, que definen el estado superficial, que definen el tratamiento térmico o el tratamiento superficial que va a tener esa pieza. Todas esas son las cotas. Ahora yo les pregunto, o sea,
¿cuántas cotas van a definir a esa aeronave ultraligera? ¿Cuántas? Se tiene 1000 piezas. Habrá unas piezas que tengan 100 cotas. Habrá otras piezas que tengan 10 cotas. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, seguramente, pues son más de 1000. Vamos a suponer que tengamos unas 20,000 cotas. Quiere decir que todas esas serían nuestras incógnitas. ¿Y cuáles serían nuestras conocidas para diseñar esa aeronave? Pues nuestros requerimientos. Es decir, yo necesito una aeronave que sea ultraligera, una aeronave que transporte 2 personas, una aeronave que pueda despegar en 200 metros, una aeronave que pueda ascender así de rápido, que pueda tener un techo así, hasta esta altitud. Esas serían nuestras conocidas, que no serían para nada las 10,000 cotas que nosotros necesitamos. Es decir, tendríamos menos de 100 conocidas. Tenemos un sistema de 10,000, o necesitaríamos, si fuera el caso, es decir, si nosotros, o sea, asumiendo que esa postura que incluso muchos profesores, muchos ingenieros asumen, vamos a asumir que fuera cierto, de que ustedes calculan las dimensiones que va a tener su aeronave. Entonces, quiere decir que tendríamos un sistema de 10,000 ecuaciones con 10,000 incógnitas y solo 100 conocidas. Yo les pregunto, ¿es posible resolver ese sistema de ecuaciones? Pregunta. No. No, no es posible. ¿Es posible resolver un sistema de 10,000 ecuaciones con 10,000 incógnitas con solo 100 conocidas? O sea, con 100 valores independientes, términos independientes, pues, para que me entiendan. No, no es posible. No es posible. Entonces, olvídense que ustedes van a calcular las dimensiones de la estructura. Eso no es posible. ¿Qué es lo que hacen? Pues justamente empiezan ustedes a dimensionar de acuerdo a sus requerimientos, de acuerdo al espacio disponible, de acuerdo a las buenas prácticas de diseño. Entonces ustedes empiezan a dimensionar con base en un concepto, se imaginan un concepto y ese concepto lo empiezan a desarrollar y hasta que tienen la primera definición completa ya pueden calcular, ya pueden estimar las cargas. Con esas cargas ya pueden saber qué esfuerzos hay en cualquier punto del material y por lo tanto saber si eso resiste o no resiste. ¿Sí? Entonces, primero, obviamente ese primer dimensionamiento, pues no solamente porque las cotas no solamente son dimensiones, no son tolerancias, sino también son especificaciones de material, es decir, material, tratamientos térmicos, tratamientos superficiales. ¿Sí? Entonces, necesitan todo eso para poder empezar a hacer algún cálculo. O sea, esto no es extraño, porque si ustedes se ponen a hacer un modelo, o sea, quieren hacer un problema y quieren resolverlo, más bien quieren un problema de estructuras y lo quieren resolver a través del uso de un software, por ejemplo, de elementos finitos, ¿qué es lo que necesita ese modelo de elementos finitos para que ustedes le puedan correr, para que lo puedan correr y lo puedan resolver? Pues necesitan la definición completa de su estructura, necesitan la definición completa de cómo está sujeta esa estructura, necesitan la definición completa de cómo está cargado, necesitan la definición completa del material del que está hecha estructura y entonces el programa de elementos finitos puede funcionar. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces ustedes tienen eso, un primer dimensionamiento, y tienen obviamente por otro lado una serie de requerimientos, entre ellos, por ejemplo, el factor de seguridad que tienen ustedes que alcanzar.
Bien, con estos materiales, geometría y las cargas, entonces ustedes deben de aproximarse o deben obtener una primera aproximación al campo de esfuerzos. ¿Por qué? Porque si la estructura va a fallar cuando el material falle, pero el material es una colección de una infinidad de puntos, pues yo no puedo andar calculando, porque me pasaría toda la vida calculando, pues, el esfuerzo, los esfuerzos, el tensor de esfuerzos en un punto en específico. Bueno, entonces tengo otro problema, porque necesito obtener el campo de esfuerzos. Problema. Entonces yo tengo técnicas analíticas para obtener el campo de esfuerzos. Yo tengo técnicas por simulación, como hacer un modelo de elementos finitos. Tengo técnicas experimentales como análisis experimental de esfuerzos, entre ellos, por ejemplo, el uso de lacas birrefringentes y el polariscopio. O también tengo técnicas de estereocorrelación de imágenes y obtener el campo de esfuerzos. Darme una idea de cómo es el campo de esfuerzos. Ahora, el campo de esfuerzos, los esfuerzos son algo que yo no puedo medir. Si es una técnica experimental, pues no puedo medir directamente los esfuerzos. Lo que sí puedo medir son los desplazamientos y con los desplazamientos tener las deformaciones o estimar las deformaciones y con las propiedades del que está hecho esa estructura, pues entonces yo podría estimar los esfuerzos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de alguna manera, yo tengo que obtener una aproximación al campo de esfuerzos. ¿Para qué? Porque entonces yo tengo que concentrarme en aquellas zonas en las que tenga altas concentraciones de esfuerzo. ¿Por qué? Porque tengo una pieza que tiene una infinidad de puntos y no me puedo pasar toda la vida analizando todos esos puntos. Tengo que concentrarme en aquellos, en aquellas zonas en las cuales yo tenga los esfuerzos más altos. ¿Sí se entiende? Entonces, tengo que identificar estas zonas de alta concentración de esfuerzos y ahí entonces voy a obtener el tensor de esfuerzos, el estado de esfuerzos presente que va a estar definido por mis componentes del tensor de esfuerzos. Ahora, el tensor de esfuerzo está ahí y necesitamos esas 6 componentes de esfuerzo. Pero podríamos obtener un equivalente de la intensidad de los esfuerzos que hay en ese punto, ¿no? Hay que hacer la diferencia entre las componentes del tensor de esfuerzos y la intensidad de los esfuerzos que hay en ese punto. Bueno, una manera de obtener la intensidad de los esfuerzos, es decir, si yo trazo el círculo de Moore, claro, círculo de Moore para un estado general de esfuerzos, en realidad sería un círculo de Moore grande con 2 círculos de Moore dentro, que me representarían cada uno de los 3 planos. Bien, entonces quiere decir que si yo obtengo el círculo
Entonces, para un estado general de esfuerzos, con estas 6 componentes del tensor de esfuerzos, yo podría identificar el círculo de Moore más grande. Para un estado general de esfuerzos, en realidad habría 3 círculos de Moore. Un círculo de Moore más grande y adentro, tocándose sobre el eje, haciendo tangencia sobre el eje de los esfuerzos normales, tendríamos otros 2 círculos de Moore. Pero, obviamente, el más grande de esos círculos de Moore lo podemos encontrar. Para ello, lo que necesitamos es obtener los esfuerzos principales. No confundir con los esfuerzos en el sistema de ejes principales del material con los esfuerzos principales. ¿Qué son los esfuerzos principales? Bueno, ustedes pueden proyectar el tensor de esfuerzos en cualquier sistema de ejes coordenados. Bueno, va a haber un sistema de ejes coordenados con una orientación tal que aparezcan únicamente componentes de esfuerzo normal y las componentes de esfuerzo cortante sean 0. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden identificar esa orientación a partir de este sistema de ejes coordenados, a partir de su sistema de ejes de referencia. Con el tensor de esfuerzo, ustedes pueden identificar la orientación de un sistema de ejes coordenados en el cual, proyectando ese tensor, pues solamente les aparezcan las componentes de esfuerzo normal. Y esas componentes de esfuerzo normal, para esa orientación, son los esfuerzos principales. Y eso corresponde a la intersección de esos círculos de Moore con el eje de los esfuerzos normales. Es decir, ustedes tienen un círculo de Moore grande y otros 2 pequeños que son tangentes en puntos que pasan, en los 3 puntos que pasan por el eje de los esfuerzos normales. Entonces, esas 3 intersecciones corresponden justamente a esos esfuerzos principales. Claro, ya una vez identificando los esfuerzos principales, yo sé que el diámetro del círculo de Moore más grande va a ser la componente más grande del círculo de Moore, de los esfuerzos principales, menos la componente más pequeña. ¿Sí? Es decir, la que tenga el valor absoluto, o el valor absoluto positivo, más bien, la magnitud positiva más grande y la magnitud negativa más grande. La diferencia entre esos 2 valores va a corresponder al diámetro del círculo de Moore más grande. Y el diámetro del círculo de Moore más grande me va a indicar, me va a dar una idea de la intensidad de los esfuerzos que hay en ese punto. Bien, entonces ya con esos esfuerzos principales, entonces ya tengo que aplicar justamente un criterio de falla. Ese criterio de falla va a estar representado mediante una ecuación. Y esa ecuación lo que me debe de arrojar es que yo le alimento esa ecuación ya sea con las componentes del tensor de esfuerzos o con los esfuerzos principales, y la ecuación me va a responder con un número, con un valor. Ese valor va a ser el factor de seguridad. ¿Sí? Y entonces yo ya puedo comparar ese factor de seguridad calculado contra mi requerimiento. Si, obviamente, ese factor de seguridad calculado es menor al factor de seguridad que yo necesito, pues entonces necesito regresar y modificar algo. Geometría, materiales, la manera de sujetarlo y por lo tanto, pues, cómo están actuando las cargas, hasta que, pues, alcance el factor de seguridad de diseño. Si el factor de seguridad calculado es más grande, pues entonces yo ya tomo la decisión de así dejarlo o de optimizarlo. ¿Sí se entiende? Bueno, todo esto es para explicar justamente cómo se evalúa la capacidad de carga, pues, de un elemento estructural.
Claro, la capacidad de capacidad de carga bajo resistencia estática. No me estoy metiendo tampoco ahorita con mecánica de la fractura ni con fatiga. Bien. Entonces, quiere decir que necesitamos un criterio de falla. Entonces, vamos a ver los criterios de falla, nada más que eso ya no me da tiempo esta sesión. Entonces, nos vemos la próxima clase y vemos los criterios de falla. ¿Dudas? No, profe. ¿No hay dudas? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego.